Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tema del albinismo. Quien les habla es la universitaria Fernanda Padilla Collantes, actual directora de CPA de la Sociedad de la Universidad Privada San Juan Bautista. El tema del albinismo es un tema muy tocado sobre todo en áreas como por ejemplo la dermatología, cuando se ve la parte de genética médica también, porque es uno de los trastornos o enfermedades más representativas, por ejemplo, de la herencia recesiva, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para empezar de una vez con lo que es el tema de albinismo, vamos a empezar con lo que sería la definición. Tenemos que tener en cuenta que el albinismo va a ser, como ya lo he dicho anteriormente, una condición netamente genética que es de carácter hereditario, la cual va a caracterizarse por ser de un tipo de herencia autosómico recesivo. Y cuando yo hago referencia a este tipo de herencia, es sobre todo en la cual ambos padres tienen que ser portadores de la enfermedad. No netamente solo uno como es la herencia dominante, sino ambos tienen que ser los portadores. Este albinismo se va a caracterizar por ya sea la pérdida parcial o total de lo que es la pigmentación a nivel de la piel, el cabello, los ojos, debido a una característica principal que aborda todo el tema del albinismo, que es la ausencia o disminución en lo que es la síntesis de la melanina, que ya más adelante vamos a ver qué es la melanina como tal. Entonces, como lo dice acá, el albinismo va a ser un trastorno de hipopigmentación, porque no va a haber esta pigmentación necesaria que hay en el cuerpo. Es un tipo de, por ejemplo, hipopigmentación difusa, en caso nosotros hablemos del tipo de albinismo oculocutáneo, porque también más adelante vamos a ver que existen principalmente dos tipos de albinismo. Se va a dar por mutaciones, porque es una condición genética como tal, en la cual vamos a ver no solo una mutación de un gen, sino de distintos genes, porque hay varios tipos de albinismo. Tenemos que tener en cuenta que al nacer también las diversas formas, por ejemplo, de albinismo oculocutáneo, que en las siglas lo conocemos como OCA, van a tener un aspecto muy similar, como por ejemplo a los pacientes los vamos a ver como que tienen pelo blanco, ojos de color gris azulado, algunos van a tener una piel blanca rosada, pero tú ves y diferencias muy fácilmente que es un paciente que presenta una hipopigmentación porque esa zona quizá en la parte de los ojos, en la parte del cabello, en la parte de la piel misma, vamos a ver que no tiene una coloración quizás similar a la de los brazos o a la de las piernas. Entonces es muy fácil diferenciar a un paciente que presente este albinismo. Tenemos que tener en cuenta también que los que no tengan alguna variación en lo que es la tirosinasa, que es la enzima principal que se ve afectada en todo el proceso fisiopatológico, mantienen este fenotipo, ¿no? Y que todo va a depender siempre de la raza. En caso sea una raza negra, la raza blanca, entonces eso va a depender mucho a cómo esta enfermedad vaya a afectar a esos pacientes. Acá les he puesto un cuadro en el que nos detallan distintas causas de hipopigmentación y vemos que, por ejemplo, en las enfermedades sistémicas, en las causas difusas, tenemos el albinismo oculocutáneo como una de las principales causas. Otros puntos importantes que tenemos que reconocer es que, como anteriormente lo he dicho, es una enfermedad autosómica recesiva, o sea, ambos padres tienen que ser portadores. Aproximadamente, ¿cuántos años de vida tiene un paciente albino? Pues como no hay un tratamiento, que ya lo vamos a ver también en puntos más adelante, no hay un tratamiento o no hay una cura para el albinismo, en caso no se prevenga o el paciente no esté recibiendo el tratamiento, su esperanza de vida puede tornar aproximadamente a los 30 o 40 años. Y de ahí ya no sobrevivirían más, ¿no? En caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si dos albinos tuvieran un hijo?
En caso de que ambos padres sean portadores del gen del albinismo, la probabilidad de tener un hijo albino ya no serían nulas, sino aproximadamente un 25%, ¿no? Porque es importante que nosotros recordemos un poco de lo que es, por ejemplo, la herencia autosómica recesiva. Y cuando nosotros tocamos sobre todo la herencia autosómica recesiva, tenemos que tener en cuenta que ambos padres, como lo he dicho ya anteriormente, son portadores. Entonces casi siempre va a salir un porcentaje de 25, 50, 25. A esto hago referencia de que 25% de los hijos van a tener una posibilidad de salir netamente sanos. No van a padecer de este albinismo. 50% van a ser portadores, igual que los padres, y 25% definitivamente sí va a desarrollar la enfermedad. Entonces, siempre que tengamos una enfermedad que sea de carácter autosómico recesivo, va a ir así, 25, 50, 25. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos de las enfermedades autosómicas dominantes, ahí va a cambiar qué tanto puede el hijo padecer o salir sano como tal. Cuando nosotros hablamos de lo que es la epidemiología, pues tenemos que tener en cuenta que el albinismo afecta a todas las razas y sobre todo a ambos sexos, porque es importante que cuando nosotros hablemos de X enfermedad, siempre sepamos diferenciar si es que las mujeres o los varones son más afectados, pero en este caso ambos sexos van a ser afectados de igual manera. Va a ocurrir en 1 de cada 5.000 a 25.000 nacimientos. Tenemos que tener en cuenta también que el albinismo de tipo 1, tirosinasa negativo, es el tipo más frecuente. Y otros datos de, por ejemplo, países como Panamá, por ejemplo, tiene cierta zona que es en la isla de San Blas, que ocurre en 1 a 7% en esta región, entonces se les llama hijos de la luna como tal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta otros datos principales también cuando nosotros hablamos de albinismo. Yo les había dicho que sobre todo se da por una ausencia de lo que es la melanina, porque los pacientes, la característica principal es la hipopigmentación, entonces no tienen esta melanina. Entonces, ¿qué es la melanina en sí? Porque hablamos de melanina y la seguimos repitiendo, pero no definimos qué es melanina como tal. Entonces, la melanina sobre todo va a ser un pigmento natural que va a ser producido por lo que son los melanocitos. Su función principal va a ser darle color a tanto el cabello, a la piel, al iris del ojo. Y también ya hay estudios, porque leía distintos artículos que nos indican que la melanina ayuda a proteger a la piel del sol, ¿no? Porque sabemos que están los rayos ultravioletas, está la luz infrarroja, que en sí pueden llevar, por ejemplo, puede formarse un melanoma en caso no sepamos cuidar bien la piel, pero la melanina se encarga, ¿no? Entonces una de sus funciones es tratar de proteger a la piel sobre todo del sol. Cuando nosotros nos referimos a las características, pues como he dicho, esto no tiene como que una raza en específico, sino da en la raza blanca, da en la raza negra. En su terminología latina, albinismo significa blanco o blanqueado, porque como vemos en la imagen, los pacientes se presentan así, son de verdad muy blancos porque no se está pigmentando esa zona de la piel. Se les denomina albinos a los que padezcan de esta enfermedad. Igual afecta tanto a varones como mujeres. El fenotipo va a variar desde la ausencia total del pigmento o en caso los pacientes solo tengan una pequeña disminución del pigmento. Y se sabe que la cantidad o la densidad de los melanocitos es normal. O sea, no es que haya una menor producción de melanocitos. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que en el albinismo no es que no haya melanocitos, sino lo que no hay principalmente es melanina. Entonces, eso es un punto importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cuadro clínico como tal, tenemos que tener en cuenta que esto se va a dividir en relación a qué zona sea afectada. Porque yo decía que mayormente afecta a la piel, al cabello, a los ojos. Entonces, por ejemplo, en caso de pigmentación o hipopigmentación a la piel,
puede presentar las pecas, pueden presentar los lunares, se presenta lo que es la piel de color muy claro a comparación de otras zonas del cuerpo, ¿no? Se va a presentar los léntigos, que a comparación de, por ejemplo, las pecas, los lunares, son como que manchas mucho más grandes. Se van a presentar también las quemaduras solares. Entonces, estos pacientes van a tener como que esa incapacidad para broncearse, ¿no? Porque si nosotros vamos a la playa ahorita y, por ejemplo, supongamos ya vamos a República Dominicana y estamos en 40 grados, obviamente que el sol inmediatamente va a quemar muy rápido tu piel. En cambio, en estos pacientes no va a ser tan factible que se puedan quemar. En relación a, por ejemplo, las manifestaciones que pueda tener el cabello, pues el cabello va a ser muy blanco, en algunos casos puede ser marrón, en otros casos puede ser rojizo, cabello amarillo. Eso va a depender mucho también del tipo de albinismo que tenga el paciente. Porque como les había dicho, existen dos tipos, pero por ejemplo el oculocutáneo a la vez se subdivide en 7 tipos. Entonces ahí vamos a ver que hay un síndrome en el que solo los pacientes netamente tienen cabello rojo. Entonces son los pelirrojos, ¿no? Los ves muy rojos y a veces podemos decir, no, entonces si su cabello rojo no padece de un albinismo, pero sí, netamente no solo los pacientes que padezcan de este albinismo tienen este cabello blanco. En relación, por ejemplo, a los ojos, como ya les he dicho, pueden tener ojos azules, pueden tener ojos marrones, pero la vista en sí, la vista como sentido o la visión como tal, se va a ver bien deteriorada. Por ejemplo, los pacientes pueden tener un nistagmo, un estrabismo, pueden tener la miopía como tal, que es la incapacidad, ¿no?, de ver a lo lejos, la hipermetropía, que a comparación de la miopía es incapacidad de ver pero objetos cercanos, ¿no? Si yo ahorita estoy frente a la computadora y si a mí se me complica ver, no sé, un video que estoy estudiando, por ejemplo, de albinismo, ya estaría frente a un caso de hipermetropía, ¿no? La fotofobia, el astigmatismo, la decusación del nervio óptico, la ceguera. Y aquí en la parte derecha les he puesto la definición de cada uno, ¿no? El movimiento lateral rápido e involuntario de los ojos, que es el nistagmo, el movimiento de la cabeza para reducir los movimientos involuntarios de los ojos, la miopía, la incapacidad de ambos ojos de enfocar el mismo punto, la fotofobia, el desarrollo anormal de la retina, la percepción pobre de la profundidad y en algunos casos también pueden los pacientes presentarse con una ceguera parcial o total. En relación a la fisiopatología, pues la fisiopatología relativamente es bien corta, porque yo les he dicho que sobre todo el albinismo se da por un deterioro de la biosíntesis de melanina en los melanocitos, pero hay algunos puntos que nosotros tenemos que definir antes de, porque cuando ustedes vean el tema como tal, les van a salir términos como melanocitos, melanosomas, melanoma, melatonina, melanina, entonces son términos muy parecidos, ¿no? Yo anteriormente siempre me confundía con melanoma y melanosoma. El melanoma es un tipo de cáncer a la piel, pero el melanosoma es un tipo de célula. Entonces, vamos a tratar de definir los más importantes. El melanocito como tal es la célula madre, por así decirlo, ¿no? O sea, es importante que nosotros sepamos que lo que se sintetiza o aquella sustancia, aquel pigmento es la melanina. Entonces, ¿quién se encarga de formar esta melanina? Es el melanosoma. Entonces, un melanosoma va a ser como un tipo de orgánulo en el que se va a sintetizar la melanina. Los melanosomas van a ser producidos a su vez por lo que son los melanocitos. Entonces por eso les digo, tómenlo como si fueran los melanocitos las células madre, porque son ellos los que se encargan de formar a los melanosomas. Y es necesario o importante recalcar que los melanosomas en las primeras etapas de desarrollo siempre se van a encontrar únicamente en los melanocitos como tal. Entonces, para que quede bien en claro, tenemos que recordar que los melanosomas se van a sintetizar en lo que son las células de melanocitos.
y a su vez los melanosomas van a ser orgánulos, ¿no? Es como la célula animal o la célula vegetal que tienen sus distintas organelas, ¿no? Las vacuolas, el aparato de Golgi, entre otros más. Y lo que se sintetiza, el pigmento principal, es la melanina como tal. Es importante que nosotros sepamos que al hablar de la fisiopatología, como les decía, es bien corta en realidad, porque la melanina, como les he dicho, va a ser un pigmento que únicamente se va a producir en lo que son las células pigmentarias. Y en nuestro cuerpo vamos a tener dos tipos principales de células pigmentarias, lo que son los melanocitos, que van a estar en distintas partes del cuerpo, como la piel, el pelo, pero no netamente solo están aquí. Por ejemplo, nosotros encontramos melanocitos en el iris del ojo, en el oído interno, hasta en el propio corazón podemos encontrar. Y el otro tipo van a ser las células del epitelio pigmentado de la retina, pero estos, como su mismo nombre lo dice, se encuentran en el fondo de la retina, a nivel de nuestros ojos. Entonces, la melanina se va a sintetizar en estas células por una acción o por distintos mecanismos en los que van a actuar distintas proteínas, que a su vez ya sabemos que las proteínas, por ejemplo, aquí podrían actuar las famosas enzimas, ¿no? Que van a encargarse de transformar el producto principal, en los cuales destaca, por ejemplo, el L-Dopa, en el producto final, que es lo que es la melanina como tal, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que casi siempre o la mayoría de libros o artículos nos dicen que el reactivo inicial va a ser el aminoácido que es el L-tirosina. Entonces, acá, como les he puesto, la tirosina es quien aumenta, no. La tirosina es quien empieza todo. Me faltaba avanzar ese punto para que ustedes vean quién está fallando. Entonces, ahí en el gráfico ustedes ven que hay una enzima principal que está fallando, que es la tirosinasa. Entonces, la tirosina, como les he dicho, va a ser el reactivo inicial en la cual actúa esta enzima para convertirse en dopa, luego en la dopaquinona, luego va a seguir hasta formar lo que es la eumelanina y la feomelanina. Entonces, para esto tienes que entender que van a existir dos tipos de melanina. La melanina oscura, que va a ser de un color negro, marrón, a la que llamamos eumelanina, y la melanina más clara, que es amarillenta, rojiza, que es la feomelanina. Entonces, por ejemplo, las personas pelirrojas, como les decía anteriormente, solamente producen el segundo tipo de melanina, mientras, por ejemplo, el resto de las personas algunas veces llegan a combinar ambos tipos de melanina para tratar de generar como que una gran variedad de los colores a nivel de la piel o el pelo, ¿no? Es por eso que estos pacientes con albinismo de verdad los vemos como que pueden tener ojos azules, pueden ser muy blancos o pueden tener el cabello rojo. Entonces es importante que nosotros sepamos esto y que sepamos relacionar todo esto como tal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que yo les he puesto acá un gráfico anterior en el que interfiere el triptófano. Y el triptófano como tal, una de sus funciones principales es ayudar a producir la melatonina y la serotonina en el cuerpo. Entonces, el triptófano es necesario para que nosotros podamos formar la melanina, ¿no? Y ya después sigue todo lo que es la fenilalanina, que sobre todo juega un papel muy importante en la producción de nuestro cuerpo, de la melanina, y ya saben todo lo que sigue. El reactivo inicial, que es la tirosina, y la enzima que en sí falla es la principal, que es la tirosinasa. Cuando nosotros hablamos de las causas, ya habiendo dejado un poco de lado lo que es la fisiopatología como tal, tenemos que tener en cuenta que las causas principales, por ejemplo, va a ser la afección a los distintos genes que están sobre todo relacionados con la producción de melanina, ¿no? O las distintas proteínas. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cierto reactivo inicial, o solo me basta con tratar de dañar el reactivo inicial para yo poder conllevar a que ya no haya ese reactivo final, o que ya no haya ese producto. Entonces, es importante saber que estos genes están muy relacionados a veces con la producción del pigmento, y si no están estos genes o si fallan estos genes, pues vamos a desordenar toda esa cascada, ¿no?
En este caso puede haber una mutación en alguno de estos genes, entonces se pueden desarrollar distintos tipos de albinismo y ya lo vamos a tocar en esta diapositiva justo. Cuando nosotros hablamos de tipos de albinismo, nosotros conocemos en sí dos tipos principales, que es el albinismo oculocutáneo, al que conocemos con las siglas de OCA, y el albinismo ocular. El albinismo oculocutáneo es el tipo más común, entonces este se va a dar cuando una persona hereda dos copias de un gen mutado, o sea, como les había dicho muy bien, es una herencia autosómica recesiva. En relación al albinismo oculocutáneo, las partes más afectadas casi siempre van a ser los ojos, el cabello, la piel. Como les he dicho, está netamente relacionado con la herencia autosómica recesiva y anteriormente también les dije que se subdividía en 7 tipos más. Entonces esto va a provocar, ¿no?, la disminución de la pigmentación en piel, cabello, los ojos y se ve alterado lo que es la visión. En cambio, el albinismo ocular, como su mismo nombre lo dice, casi siempre la parte afectada principal o solo se limita a los ojos, causando solo problemas de la visión. Esta herencia, a comparación de el OCA, que es una herencia autosómica recesiva, esta es una herencia que va a estar ligada al cromosoma X. Y sobre todo siempre se habla de la mutación en el gen GPR143. Y a comparación del OCA también, solo tiene un tipo dentro de. Al hablarles de diagnóstico, tratamiento y prevención, antes de hablarles de eso, quiero hablarles de los subtipos, muy breve, de lo que es el albinismo oculocutáneo. Entonces, el albinismo oculocutáneo, como les había dicho, se subdividía en 7 tipos. Por ejemplo, tenemos el OCA1, que es el albinismo que se relaciona sobre todo con la tirosina. Entonces, va a haber una mutación en este gen que va a dañar al final a la enzima que es la tirosina y ya no se va a formar lo que es la melanina como tal, ¿no? Entonces acá vamos a tener unos subtipos más como el OCA1A y el OCA1B, que por ejemplo en el OCA1A hay una enzima inactivada, entonces no se va a producir la melanina, y en la OCA1B hay una enzima que está mínimamente activada, entonces produce pequeña cantidad de melanina. Cuando nosotros hablamos del OCA tipo 2, es sobre todo de origen o por un defecto genético en la proteína P. La proteína P sobre todo se encarga de servir o de ayudar en la función de la enzima tirosinasa y va a haber una producción mínima de lo que es la melanina, ¿no? En el OCA3 va a haber un defecto genético en lo que es la proteína TIRP1. Entonces esta proteína igual está relacionada mucho con la tirosina, pero acá hay una cantidad sustancial de producción de melanina, ¿no? En el OCA tipo 4 va a haber un defecto genético en el gen SLC45A2, que sobre todo también ayuda a la función de la enzima tirosinasa y la producción de la melanina va a ser mínima. En el OCA5 al 7 van a haber mutaciones genéticas, pero casi del 5 al 7 son muy poco comunes, entonces no tanto se ve a pacientes que padezcan de esto. Pero es importante que nosotros sepamos, ¿no?, qué gen se ve afectado en cada uno de estos tipos de albinismo oculocutáneo para saber diagnosticar y de manera exacta. Ahora, cuando ya les hablo de diagnóstico y tratamiento o la prevención, pues cuando nosotros hablamos del diagnóstico, es importante que a todo paciente con alguna enfermedad le hagamos un correcto examen físico. A estos pacientes no solo se les va a hacer el examen físico, sino también se les va a hacer el examen ocular y distintas pruebas genéticas o el examen molecular de albinismo, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas genéticas podemos hacer paneles de genes específicos para el albinismo, podemos hacer un estudio de microarray, una secuenciación de Sanger o un MLPA. Es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los familiares, las 3 primeras generaciones que hayan portado o padezcan la enfermedad son muy propensos a llevar esta herencia, ¿no? Y tener en cuenta siempre los antecedentes. Con respecto al tratamiento, como les había dicho, no existe una cura, pero sí existen muchas recomendaciones. Entonces, es importante que para prevenir esta enfermedad, por ejemplo, se haga uso de protector solar, puede haber una cirugía, por ejemplo, para la corrección del estrabismo. A estos pacientes se les recomienda mucho usar gafas, evitar la exposición a la luz solar, por ejemplo, usar la ropa de protección. Siempre deben tener una atención ocular adecuada y el control de la piel. Siempre debe ser muy cuidadoso con
lo que es la visión, ¿no? Entonces para esto tienes que tener un examen ocular anual para corroborar que no haya ningún daño, no llegues a un estrabismo, un nistagmo, o una miopía, etcétera, ¿no? En rara ocasión se escoge la cirugía, pero es a veces muy popular que lo hagan, ¿no? Y es importante que se cuide mucho la piel porque estos pacientes son muy propensos a que llegan a presentar un melanoma como tal, ¿no? Con respecto a la esperanza de vida, pues, acá les había puesto los tipos de OCA, como les he hablado ya de cada uno. Está el tipo 1, ya saben la alteración de cada uno, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4, ya les he nombrado cada uno de ellos. Y como les hablaba, la esperanza de vida es importante porque la mayoría de las veces no se ve afectada la esperanza de vida, pero en casos de estos pacientes pueden estar muy limitados a lo que es actividades por la exposición del sol. Entonces, si es que nosotros queremos que estos pacientes vivan mucho más de los 30, 40 años o hasta los 50 años, es importante que les demos las recomendaciones y la prevención necesaria. Entonces, eso sería todo por el video de hoy día. Espero les haya gustado mucho el tema del albinismo y ya saben que siempre es importante prevenir este tipo de enfermedades para tratar de que el auge o la incidencia o prevalencia de estas enfermedades no sea mucho más en cada año, ¿no?